Querida familia, un saludo muy especial para todos en este nuestro día Coyavín. Recuerden que hoy estamos iniciando algo muy especial que seguiremos llevando a cabo cada semana, si Dios nos lo permite, y es este día Coyavín, que estaremos iniciando con este tiempo devocional cada martes a esta misma hora, a las 5:30 de la mañana, para luego tener un tiempo de intercesión al mediodía, como solíamos tenerlo anteriormente, y finalizando con nuestro tiempo de alabanza, hoy a las 6 de la tarde de forma presencial en nuestros distritos. Les invitamos a que nos acompañen semana tras semana y a que descubramos todo esto que Dios quiere traer para nuestra vida. Hoy entonces en nuestro día Coyavín. Y a lo largo de las próximas semanas estaremos hablando de la vida de un hombre, una vida bastante interesante, una historia muy relevante para nosotros en este tiempo. Y vamos a hablar de Sansón, de la vida de Sansón. De aquí en adelante nos estaremos concentrando cada semana, revisando aspectos importantes de la vida de este hombre y cómo, naturalmente, a través de esta historia Dios también quiere instruirnos y enseñarnos. Hay algo interesante en la vida de este hombre, de Sansón, y es que Sansón fue la respuesta de Dios en un momento crítico, en un momento donde el pueblo caminaba en dirección contraria a su voluntad y en un momento donde el pueblo ya estaba comiendo del fruto amargo de estar distanciados de Dios. Ellos estaban experimentando un cautiverio que duró 40 años, otro cautiverio más del pueblo de Israel. Y en ese contexto entonces Dios piensa en Sansón. Dios llama a Sansón como una respuesta en un momento crítico. Y algo que aprendemos de entrada, pensando en este contexto del nacimiento de Sansón, de todo lo que ocurrió incluso desde antes de que él naciera, es que cada uno de nosotros también es la respuesta de Dios para un entorno en crisis. Esto es lo primero que aprendemos de la vida de este hombre. Somos la respuesta de Dios para un entorno en crisis y por eso es fundamental que cada uno de nosotros pueda comprender su llamado, pero también disponerse a cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Como les decía anteriormente, a lo largo de estas semanas nos ocuparemos de la vida de este hombre y de toda la riqueza de la palabra de Dios para enseñarnos y para instruirnos a través de este relato. Y vamos a comenzar hablando, por supuesto, del nacimiento de Sansón, de todo lo que ocurrió allí, el contexto de su nacimiento y algo muy particular, como ocurre otras veces en la Biblia, como lo vemos otras veces en otras historias de otros hombres y mujeres, es que la mamá de Sansón era una mujer estéril. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia. Jueces capítulo 13, versículo 2. Vamos a ubicarnos allí. Dice la Biblia, y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Ese es el padre de Sansón. Dice, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. De entrada, pues ya aquí la Biblia nos está contando la realidad de la madre de Sansón. Y pareciera una contradicción que Dios eligiera una mujer estéril para traer respuesta a su pueblo. Es como elegir un árbol que no tiene frutos pensando en una cosecha. Algo así, es una aparente contradicción, por lo menos en primera instancia, por lo menos en lo que estamos viendo hasta aquí. Y esa madre de Sansón, esa mujer estéril que Dios elige, en la cual Dios piensa, que Dios llama, representa de alguna manera la esterilidad del alma y del corazón, la ausencia de vida, esa incapacidad de dar fruto, esa incapacidad que lleva a la frustración, al sentimiento de derrota, que provoca amargura, que provoca tristeza, que provoca impotencia, enojo, como también le ocurrió, por ejemplo, a Ana, la mamá de Samuel, otra mujer estéril. Esta mujer, la madre de Sansón, representa esa alma incapaz de dar
fruto. Una mujer que estaba atrapada en la palabra nunca. Eso es lo que encontramos aquí en este versículo 2. Una mujer encerrada en la palabra nunca, como bien lo describe este versículo. Y tendríamos que preguntarnos en esta mañana, ¿cuántos de nosotros podríamos estar en esa misma situación? Incapaces de ver el fruto, incapaces de ver el crecimiento, incapaces de ver la obra de Dios en nosotros y atrapados en esa palabra nunca. La verdad es que cada uno de nosotros tiene sus propios nunca, como le ocurría a esta mujer. Áreas de la vida donde nos hemos resignado simplemente, donde a pesar de nuestros esfuerzos, a pesar de nuestras buenas intenciones, todavía no hemos visto el fruto. Espacios de nuestra vida que parecen marcados por una esterilidad permanente. Nosotros también, cada uno de nosotros tiene sus propios nunca, sectores de su vida que no han fructificado, que no han florecido. Pero lo que llama la atención aquí es que ese es precisamente el terreno donde Dios quiere intervenir. Ese es precisamente el contexto donde Dios quiere trabajar. Es increíble, es paradójico, es contradictorio que pensando en una respuesta para el pueblo que se había desviado, que estaba cautivo, Dios piense en una mujer estéril. Dios piense en una mujer que no puede dar fruto. Esa podría ser también nuestra historia, pero Dios quiere trabajar en ese terreno del nunca. Dios quiere trabajar en ese terreno donde no hay fruto por el momento, pero donde Dios puede intervenir, donde Dios puede hacer algo extraordinario. Y quiero que sigamos avanzando en lo que nos cuenta este capítulo 13 de Jueces y vayamos ahora al versículo 3. Acompáñenme allí en sus Biblias. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, a esta mujer, es decir, a esa mujer estéril, a esa mujer atrapada en el nunca, apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril. No le estaba contando nada nuevo. Y vuelve a reiterar la palabra, dice, y nunca has tenido hijos. Pero miren cómo cambia aquí la historia, el curso de la vida de esta mujer. Dice, pero concebirás y darás a luz un hijo. Dios sale al encuentro de esta mujer, Dios le recuerda su condición, pero también le dice lo que él puede hacer en su vida. Es muy interesante, es muy bello ver cómo Dios sale al encuentro de esta mujer. Y lo primero que Dios hace precisamente es confrontarla con su realidad. Dice, tú eres una mujer estéril, tú nunca has tenido hijos. Dios confronta esa alma que está presa de sus limitaciones, que está presa de sus carencias, de sus conflictos, que seguramente es víctima de una voluntad débil, de una voluntad fracturada. Pero Dios viene para plantar en ella una fuente de vida. Dios sale al encuentro de una mujer que no es capaz de producir vida para decirle, yo voy a plantar vida en ti. Porque si algo entendemos hasta este punto de esta historia, es que ningún grado de esterilidad es tan grande como para que Dios no pueda transformarla. Nosotros hoy podríamos decir, bueno, estas y estas áreas de mi vida jamás han dado fruto, nunca han dado fruto. Esa es la palabra que describe a la mamá de Sansón. Estas áreas nunca han florecido y han pasado no sé cuántos años, pero nunca ha habido vida, nunca ha habido fruto, nunca ha habido algo extraordinario. Bueno, no hay ningún grado de esterilidad que Dios no pueda transformar. Dios viene a nosotros para cambiar nuestras imposibilidades, nuestras limitaciones y todas aquellas cosas que no podemos cambiar por nosotros mismos. Este cambio no estaba en las manos de la mamá de Sansón, esta era una obra sobrenatural de Dios en ella. Y miren ustedes que en este versículo 3 que acabamos de leer, Dios le recuerda su realidad, le dice, eres una mujer estéril, nunca has tenido hijos, pero luego le dice, vas a concebir. Y le marca un rumbo
completamente diferente. Aquí vemos un giro de 180 grados. Dice, tú has sido de esta manera, estéril, sin hijos, sin fruto, pero ahora vas a ser de esta otra manera. Hay un cambio drástico aquí. Ese momento donde Dios viene y lo cambia todo. Para Jacob, ese momento fue Peniel, donde su vida fue transformada. Para Moisés probablemente fue la zarza ardiente. Para la mujer samaritana, el pozo cuando se encontró con Jesús. Para Saulo, el camino de Damasco donde Jesús sale a su encuentro. Y para nosotros podría ser este día, si nosotros nos disponemos a recibir lo que Dios ha preparado para nosotros, a recibir lo que Dios y solamente Él puede hacer en nuestra vida. Has sido estéril, pero a partir de ahora tu vida va a cambiar, va a dar un giro de 180 grados. Esa es la obra de Dios en un alma estéril, en un área estéril que no da fruto, que no tiene vida. Pero miren ustedes lo que sigue ocurriendo. Quiero que vayamos ahora al versículo 4, Jueces capítulo 13, versículo 4. Miren lo que Dios le dice a esta mujer. Y esto también es interesante en medio de lo que estamos diciendo. Dice, ahora pues, teniendo presente lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios iba a hacer en ella, Dios le dice, ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Bueno, esto mismo tendría mucho sentido para Sansón y eso ya lo vamos a ver más adelante seguramente. Pero Dios le dice a esta mujer un mensaje que llama la atención y que tenemos que mirar también con cierto detenimiento. No bebas vino, no comas cosa inmunda. Claro, Dios hace una obra extraordinaria en el cuerpo y en el alma de esta mujer, en su mente y en su corazón, como seguramente también quiere hacerlo en nosotros. Pero Dios también le asigna a ella la responsabilidad de cuidar esa vida que Dios le había entregado. Dios viene para transformarnos. Dios viene para que nuestra vida dé un giro de 180 grados, para liberarnos de esos nunca que nos aprisionan, como le estaba ocurriendo a esta mujer. Pero Dios también nos instruye y Dios también nos pide que cuidemos ese corazón y esa alma y esa vida que Él transforma para que no se marchite nuevamente, para que conserve esa vida que Dios ha puesto en ella. Nosotros, de manera voluntaria, persistente, debemos procurar la salud y la vida de nuestra alma. Y Dios le habla a esta mujer de dos aspectos esenciales, que ella cuidara esa obra que Dios estaba haciendo en ella. Por una parte le habla del vino y por otra parte le habla de las cosas inmundas. Y cada uno de estos elementos tiene un significado muy profundo. El vino, por su parte, representa aquello que debilita nuestra voluntad, aquello que nos arrebata la capacidad de discernir o distinguir lo que está bien y lo que está mal, aquello que nubla nuestro entendimiento. Eso es lo que representa el vino. Y aquí podríamos mencionar, por ejemplo, ciertas distracciones, ciertas adicciones, ciertas relaciones que son nocivas, ciertos lugares que frecuentamos que anulan nuestro entendimiento, que disminuyen nuestro dominio propio, que no nos permiten entender, diferenciar lo que viene o no viene de parte de Dios, que debilitan nuestra voluntad. Eso es lo que representa el vino, todo aquello que debilita la voluntad y que nubla el entendimiento. No necesariamente estamos hablando de la bebida en sí misma, sino de las cosas que debilitan nuestro dominio propio y que no nos permiten pensar claramente. Y por otra parte, Dios le habla a esta mujer también de las cosas inmundas. Y esas cosas inmundas tienen que ver con todo aquello que enferma el alma, como la envidia, el enojo, la amargura, la falta de perdón, las malas palabras, el chisme, los comentarios malintencionados,
todas esas cosas que vamos consumiendo en la cotidianidad y que enferman el alma. Entonces, miren ustedes que Dios sale al encuentro de esta mujer con una propuesta de transformación extraordinaria, sin precedentes, pero por otra parte le dice, mujer, cuida lo que estoy haciendo en tu vida, cuida esa vida que estoy poniendo en ti. Esa es la instrucción de Dios. Ese es el parámetro de vida que Dios pone para guardar lo que Él nos ha entregado, lo que Él nos ha encomendado. Y hasta aquí estamos viendo cómo Dios trata con esta mujer, con la mamá de Sansón. Pero luego viene el papel del padre, de Manoa, un papel fundamental en todo esto, una gran enseñanza también aprendemos a través de la vida de este hombre. Y quiero invitarles a que vayamos ahora al versículo 8 de Jueces 13 y al versículo 19 en la parte A. Miren lo que nos dice la Biblia, Jueces 13, 8 y 19 en la parte A. Dice, entonces oró Manoa a Jehová cuando él se enteró del milagro que Dios iba a hacer en su esposa y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva, dice, ahora a venir a nosotros y nos enseñe, subrayen ahí esa palabrita, lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y dice el versículo 19, la primera parte de ese versículo, dice, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Entonces, la madre de Sansón le relata a su esposo todo lo que Dios le había dicho a través del ángel. El milagro extraordinario, ese giro de 180 grados, cómo Dios la había liberado del nunca, de la esterilidad, de la falta de fruto, cómo Dios la estaba llevando por un camino completamente diferente, cómo Dios también la instruyó y le dijo, cuídate de estas y estas cosas, cuida lo que estoy por entregarte. Y entonces Manoa hace una oración. Y la oración de Manoa esencialmente era la siguiente, Señor, vuelve a enviar ese varón que enviaste, ese varón que habló con mi esposa. Pero miren qué interesante esto, dice, vuelve para enseñarnos lo que tenemos que hacer. Esto me parece extraordinario, esa actitud, esa intención de Manoa es sencillamente espectacular, sin precedentes. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas que persiguen milagros. A la gente le fascinan los milagros, le atraen los milagros. Pero esas mismas personas que se dejan impresionar por los milagros, que todo el tiempo están buscando milagros, no son conscientes de su necesidad de ser enseñados. Y hoy necesitamos entender algo a partir de esta historia de Manoa, del ejemplo de Manoa, el papá de Sansón. Y es que en realidad los milagros por sí solos no transforman la vida de las personas. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió con los 10 leprosos. Todos experimentaron el milagro, todos fueron sanados, pero solamente uno regresó. Los demás, con la sanidad y con el milagro, siguieron su camino lejos del Señor. Los milagros en sí mismos no transforman la vida de las personas. Es que observemos que el pueblo de Israel, por ejemplo, se cansó de ver milagros en el desierto, pero nunca cambiaron, nunca fueron transformados. Porque lo único que puede transformar la vida de una persona es la enseñanza de Dios en su vida. Es como Dios le va llevando en un proceso de aprendizaje y de transformación. Y eso es justamente lo que está pidiendo Manoa. Manoa estaba impresionado por el milagro, naturalmente, como a cualquiera de nosotros le habría sucedido. Pero él dijo, yo necesito algo más que este milagro. Y yo te pido, Señor, que regreses para enseñarme qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que criar a este niño, cuáles son los parámetros, las pautas, los principios de vida que yo necesito tener en cuenta. Gracias por este milagro extraordinario. Ahora yo te pido que me enseñes lo que tengo que hacer, que nos enseñes
lo que tenemos que hacer. Saben que, como decíamos hace un momento, a la gente le fascinan los milagros, pero muchos no están dispuestos a ser enseñados por Dios. Quieren que Dios haga el milagrito y cambie de repente, como por arte de magia, esa área de sus vidas y los saque de ese aprieto, de ese problema, pero luego no quieren aprender, solamente quieren el milagro. Manoah nos da una tremenda lección aquí. Claro, gracias por el milagro. Mi esposa nunca más va a ser una mujer estéril. Va a producir vida, va a producir fruto, pero yo necesito que me enseñes, le dijo Manoah al Señor. Y por otra parte, en el versículo 19, vemos que este hombre presenta una ofrenda delante de Dios y cultiva un corazón agradecido, un corazón generoso. Y esto también es muy importante en este contexto, porque a muchas personas cuando reciben el milagro se les olvida agradecer, se les olvida honrar a ese Dios que ha hecho esa obra sobrenatural. Muchos reciben el milagro, como decíamos ahora, hablando de los 10 leprosos, muchos reciben el milagro y siguen su camino, siguen de largo. Este hombre primero le dice, Señor, enséñame, pero luego presenta su ofrenda y dice, Señor, gracias por lo que hiciste, como aquel único leproso que regresó y se postró a los pies del Señor para darle gracias por lo que había hecho. Qué importante es cultivar un corazón dispuesto a ser enseñado y por otra parte, un corazón agradecido. Este es el ejemplo de Manoah. Estamos viendo cosas muy interesantes aquí en este relato. Y estamos comenzando hasta ahora con la vida de Sansón, viendo lo que ocurrió con sus padres antes de su llegada. Y hoy podríamos concluir diciendo que no importa cuán estéril parezca nuestra vida, no importa cuántos nunca nos hayan limitado o cuán lejos nos sintamos de ver el milagro de Dios en ciertas áreas de nuestra vida. La verdad, lo que aprendemos hoy a través de la vida de los padres de Sansón es que Dios quiere encontrarnos, es que Dios quiere renovarnos, Dios quiere dar ese giro de 180 grados a nuestra vida. Pero este proceso requiere que nosotros cuidemos lo que Dios nos da, que nosotros estemos dispuestos a ser enseñados y que nosotros cultivemos también un corazón agradecido. Y quiero que pensando en esta fascinante historia de Sansón en sus comienzos, en sus orígenes, hoy nos acerquemos al Señor con un corazón dispuesto. Vamos ahora. Padre Dios, en esta mañana venimos delante de ti y nos acercamos a tu presencia, Señor. Tú conoces mejor que nadie cuáles son esos nunca que nos han atrapado, que nos han paralizado. Cuáles son esos nunca que nos han condicionado, donde estamos presos, Señor. ¿Cuáles son aquellas áreas de nuestra vida en donde hay esterilidad, donde hay desierto, donde hay sequía, Señor? Y tú hoy sales a nuestro encuentro para romper esos barrotes del nunca, de la imposibilidad, de la esterilidad, y para darle un giro de 180 grados a nuestra vida. Tú saliste al encuentro de esta mujer y le dijiste, hasta hoy has sido estéril, pero ahora concebirás. Y de la misma manera hoy sales a nuestro encuentro, Señor, para marcar un nuevo rumbo, para marcar un nuevo camino. Pero también hoy nos recuerdas la importancia de cuidar esa obra maravillosa, esa vida que tú has puesto en nosotros. Y tú lo haces, Señor, a través de instrucciones, de principios, de parámetros de vida, como lo hiciste con esta mujer. Cuando le pediste que se cuidara del vino y de las cosas inmundas, de aquellas cosas que debilitan la voluntad, que nos quitan dominio propio y aquellas cosas que nos enferman, Señor. Hoy renunciamos a todo ello y lo dejamos de lado porque no queremos que nada eche a perder esa obra maravillosa que tú quieres hacer
en nosotros. Pero también te pedimos que nos des un corazón como el corazón de Manoa, el padre de Sansón. Un corazón para ser enseñados por ti y un corazón agradecido que reconoce tu obra, tus maravillas, tu poder en nuestra vida. Hay muchas personas que persiguen un milagro, pero que no quieren ser enseñadas. Hay muchas personas que persiguen un milagro, pero no son agradecidas. Y luego de recibir lo que tanto anhelan, simplemente te desechan y te dejan de lado. Hoy, Señor, no importa cuán estéril parezcan ciertas áreas de nuestra vida, en cuantos nunca estemos aprisionados, hoy tú sales a nuestro encuentro para marcar un nuevo rumbo para nuestros pasos. Danos ese corazón para permanecer. Danos ese corazón, Señor, para ser enseñados, para aprender de ti, entendiendo que los milagros en sí mismos no transforman a nadie. Solamente tu enseñanza, solamente la gratitud, la disposición de estar allí dependiendo de ti cada día. Hoy desde aquí bendigo estas vidas y te doy gracias por este día, Collavín, un día que hemos apartado para estar contigo, para buscarte a ti, para estar en tu presencia. A ti te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, familia querida, una vez más, les recuerdo que hoy estamos en nuestro día Collavín. Nos vemos al mediodía en el tiempo de intercesión, de ayuno, y a las 6 de la tarde en nuestro tiempo de alabanza. Este es nuestro día para redoblar esfuerzos y para buscar el rostro de Dios. Les queremos muchísimo. Están en nuestras oraciones. Y si ustedes consideran que pueden compartir este video con alguien más, no duden en hacerlo. Nos encontramos estos días en nuestras reuniones ministeriales. Chao, chao. Que estén muy bien.